Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, allí en la parte del mundo donde estéis y parte del extranjero. En fin, estaba yo aquí con mis líos, como siempre, corriendo. Esta es la triste historia de mi vida. Ir corriendo a todos los sitios y llegar tarde. Bueno, en fin, perdonadme como siempre bueno, mucho de qué hablar. Claro, seguimos hablando de la guerra de Irán o la guerra, bueno, o la tercera guerra del Golfo, depende de cómo se quiera llamar. Todavía, como no tiene nombre, habrá que esperar. La guerra de los israelíes y los norteamericanos contra Irán. Y antes de pasar a esto, un elemento que merece por lo menos una pequeña reflexión y es, bueno, que este domingo pasado, como se preveía, vamos, hubo elecciones en Hungría y como se preveía, pues las cosas le fueron mal a Víctor Orbán. Con lo cual, perdió, ganó la oposición y a partir de ahora gobierna en Hungría, o va a gobernar en Hungría, un partido pro-europeo, globalista, pro-ucraniano, antirruso, en fin, más de lo que hay en la Unión Europea. El gran enemigo número uno de von der Leyen, pues queda eliminado. Von der Leyen ayer estaba como unas castañuelas celebrándolo, vamos, debió pimplarse lo menos 3 botellas de champán, porque era la piedra en el zapato de la Unión Europea y porque además había vetado, o mejor dicho, sí, bueno, había vetado un montón de cosas, sobre todo relacionadas con la guerra de Ucrania. Se había resistido, por ejemplo, a que le soltaran los 90.000 millones estos que quieren ahora a Ucrania, porque le parecía un absoluto disparate. En el tema del gas, le habían cortado la electricidad, el suministro eléctrico a Ucrania, porque Ucrania les había cortado a ellos la transferencia de gas ruso a través de Ucrania. En fin, y había sido muy crítico con la guerra de Ucrania, diciendo que esto estaba perdido, que no tiene ningún sentido. En fin, muy crítico con habernos suicidado con las sanciones, todo este tipo de cosas. El resultado, que desde el punto de vista estrictamente europeo, Orbán, como soberanista, no lo olvidemos, Orbán es uno de los representantes del soberanismo en el mundo frente a los globalistas, aquellos que están a favor de la globalización, sobre todo en su aspecto más financiarizado, de un modelo rentista, que es el que ahora mismo prima en Estados Unidos. Bueno, pues estos, que son la mayoría de los líderes europeos, son de esta línea, pues tenían enfrente a los soberanistas. El ejemplo típico, pues Putin en Rusia, que es un soberanista, que están a favor de una relativa autarquía y de un cierto proteccionismo frente al neoliberalismo de los globalistas. Bueno, pues Orbán era también un ejemplo típico de soberanismo. Pues bien, Orbán en la política exterior, digamos, vamos, claro, evidentemente desde mi punto de vista, la valoración es dual, porque si bien en la Unión Europea había dicho muchas verdades, se había opuesto al proyecto totalitario, aquí tenemos el que ha salido, Magyar, se llama, sí, como los magiares, este señor, pero vamos, este señor, ya digo, aquí la Unión Europea lo que ha hecho, ahora continúo con eso, pero aprovechando ahí la imagen del tipo de Magyar, y aquí mismo dice, yo mismo llamaré, pero si llegamos a hablar, yo mismo no le llamaré, espérate, que estoy celato, yo mismo no le llamaré, pero si llegamos a hablar, podían pedirle que detenga los asesinatos ahora, después de 4 años, y que ponga fin a esta guerra, que no tiene ningún sentido desde su punto de vista, porque han muerto decenas de miles de rusos. Continuó hablando el político húngaro. Bueno, anti-Putin, como veis. Por lo menos este dice, a diferencia de Trump y de otros, este dice han muerto miles de rusos, y por lo tanto se intuye que también piensa que han muerto miles de ucranianos, cosa que se acerca bastante más a la verdad que cuando viene Tani y nos dice, no, es que han muerto 2 millones de personas, y dices, hombre, 2 millones no. Es decir,
2 millones no. Si hubieran muerto 2 millones, no habría guerra, porque no habría ahora mismo capacidades militares ni de uno ni otro bando. En fin, esto está más acertado dentro de lo que cabe. Pero vamos, este es un político sumiso a la Unión Europea. Y como decía, la valoración de Orbán es, bueno, en temas internacionales ambivalentes. Y por una parte, en la política la política europea era, bueno, representaba una voz crítica y una voz cuerda ante la Comisión Europea y sus proyectos totalitarios de crear unos Estados Unidos de Europa totalitarios. Bueno, pues Orbán era, pues como digo, la voz discordante, la principal voz discordante, y que cantaba y decía muchas verdades. Y hay un montón de discursos y de frases que, bueno, de vídeos sobre lo que él decía, entrevistas y demás, con las que uno tiene que estar de acuerdo. ¿Qué remedio queda? Aunque no es mi línea, su línea es una línea ultraconservadora y tal, que obviamente no es mi punto de vista ideológico, pero bueno, las cosas como son. El lado oscuro de Orbán, que también es el lado oscuro de Magyar. El lado oscuro de Orbán es sus estrechísimas relaciones con Netanyahu y con Israel, hasta el punto de ser más por Netanyahu que Trump. Es decir, bueno, la Hungría de Orbán ha apoyado a Israel a lo bestia, no ha hecho condenas de las, en fin, de las barbaridades que ha hecho Israel, y ya sabéis que aquí hay que andar con cuidado, y bueno, en este sentido, todo apunta a que no va a haber grandes diferencias, que va a haber continuidad, porque este nuevo, Magyar, es también de la misma cuerda y tiene su cierta lógica, me explico. Es decir, porque la comunidad judía allí en Hungría es muy importante, es mucho más numerosa que en otros países, es muy importante y además tiene mucha influencia. Luego, casi cualquier gobernante, y más hablando de gobernantes que son conservadores, porque este Magyar tampoco es un izquierdista radical, este es otro tipo conservador. Por ejemplo, coincide con Orbán en que están en contra de la inmigración, de todo tipo de inmigración. No pensemos que hay mucha diferencia, las principales diferencias eran con respecto a Rusia y la Unión Europea. Pues bueno, ya digo, pues este va a ser continuista, va a apoyar a Israel, y eso se explica en parte, por lo menos, con que hay una comunidad judía muy importante. Entonces cualquier político que quiera llegar a algo tiene que estar a bien con Israel. Otra razón, que también es aplicable en cierta medida a Alemania, pero con más influencia en un país pequeño, no olvidemos que Hungría es un país pequeño, es que los húngaros estuvieron del lado de los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Es decir, que los húngaros contribuyeron de manera activa al holocausto y a la eliminación de los judíos, con lo cual, bueno, pues estaban del lado equivocado de la historia. Y eso hace que el chantaje que le pueden hacer a los políticos húngaros sea más eficaz por parte del Estado de Israel que el que se pueden hacer a otro país, como puede ser España, donde, ya ves tú, ni siquiera estuvimos en la Segunda Guerra Mundial, por lo menos oficialmente. Matamos la División Azul, pero bueno, oficialmente no estuvimos en guerra. En una época donde todavía se declaraban las guerras. Y esto, bueno, pues había que hacer una pequeña reseña, porque lo que vamos a ver ahora, mira, aquí nos está diciendo no sé qué un momento que lo vea, a ver, el primer ministro de Polonia, Donald Tusk, claro, felicitando a Peter Magyar de Hungría, lógico. Donald Tusk es otro globalista, con lo cual está encantado de la vida. Así que, y uno de los defensores a ultranza de la Unión Europea, con lo que pues eso, efectivamente, Hungría a partir de ahora alineada y deja pues en cierta soledad a Robert Fico, el primer ministro de Eslovaquia, y al actual gobierno eslovaco, que no el presidente, al actual gobierno checo, que no el presidente checo es un ex general de la OTAN, más antirruso y pro-OTAN que otra cosa. Aquí vemos a Robert Magyar, pues ahí lo veis, con la kipa tradicional
en algún evento relacionado con la comunidad judía, y como veis es que tiene mucha importancia, con lo cual cualquier político, y más siendo políticos conservadores, pues se van a alinear pues en estas, con una comunidad judía, ya digo, que es especialmente importante e influyente. Es posible que en términos por lo menos relativos, la más influyente y la más importante en cuanto a cantidad de Europa. Es decir, así que por ese lado no, Hungría no va a tener cambios, por el otro sí. Y ya digo, dejan al gobierno de Robert Fico y al de Eslovaquia y al gobierno checo. El presidente, como decíamos, es un presidente, un ex general de la OTAN, protanista, pro Unión Europea, antirruso visceral. Pero bueno, pues muy solos, muy solos. Así que esto es lo que hay, con lo cual todos los grandes proyectos totalitarios de la Unión Europea se van a acentuar. Pues Peskov aquí, que está diciendo que no le hace ninguna gracia, diplomáticamente, pero bueno, ¿ves? El Kremlin no felicita a Peter Magyar, pues tuvo historia de las elecciones parlamentarias en Hungría, ya que es un país no amigable según Peskov, claro. Es decir, me lo vas a felicitar a un enemigo. Las relaciones entre Rusia y la Unión Europea no pueden, bueno, seguirán empeorando. Ojo, ya que estamos hablando de la Unión Europea, importante. Esto ya se está hablando de manera abierta, públicamente, ya se está proponiendo que Europa, visto que la OTAN no tiene ningún futuro, ahora hablaremos de la OTAN, lógicamente, visto que la OTAN no tiene ningún futuro, cero, pues de que de alguna manera retomar las competencias o las capacidades o lo que sería la parte de la OTAN europea, quedársela y que formara parte de la Unión Europea. Es decir, que la Unión Europea, en este rearme que está teniendo, pues terminará construyendo una Europa de la defensa, pero en sentido duro del término, ¿no? Es decir, básicamente construyendo una OTAN europea sin Estados Unidos. Bueno, esto cada vez tiene más pintas de que va a ser así. Otra cosa es la eficacia. La eficacia va a ser penosa, pero bueno, igual que esos 800.000 millones que se van a gastar en cuestiones de armamento y demás, pues no van a hacer más fuerte a la Unión Europea o a la OTAN o a los diferentes países que conforman la Unión Europea. Todo lo contrario, vamos. Les va a hacer, incluso va a facilitar las querellas internas dentro de la Unión Europea. Pero bueno, el proyecto, por lo tanto, militarista y totalitario de von der Leyen, ahora mismo, viento en popa toda vela, y nos enfrentamos, pues eso, a una pérdida de libertades absoluta con la llegada cada vez más cercana del euro digital, del carnet de identidad digital, etcétera. Así que, pues desde este punto de vista, la cosa pinta negra, no, negrísima. Como decía, tema fundamental, la OTAN, relacionado con la guerra de Irán. Como sabéis, lo penúltimo, porque no se puede hablar nunca del último, en la guerra de Irán, y menos con Trump, o sea, pues, mientras yo estoy hablando, seguramente Trump está sacando algún mensaje, algún post por ahí, porque este hombre, vamos, no hace más que sacar post. Es decir, hay días que no damos abasto. Suelta uno y luego otro. Y además, una tendencia cada vez más peligrosa en Trump. Y es que los mensajes, lo que publica en su red social True, cada vez son más largos. Es decir, al principio eran, bueno, un parrafillo y tal, y últimamente te cuenta unas películas, pero que te ocupan 4 o 5 párrafos, pero vamos, sin problemas. Entonces, esto es grave, porque si ya nos inunda a mensajes, a posts que ponen True, y encima los hace muy largos, pues ni te cuento. Aquí tenemos a vicepresidente Vance, que ha sido, yo creo que ha sido, no debe estar contento Vance, ahora os digo por qué. Con lo de la edad de piedra y demás, bueno, yo creo que Vance se ha visto instrumentalizado por Trump. A ver, si es el vicepresidente, puede hacer lo que quiera y si no, que se vaya. Es decir, nadie no está obligado a hacer el vicepresidente de Trump. Pero sí que ha sido instrumentalizado para unas negociaciones que se sabía de antemano, también lo sabía el propio Vance, esto no le disculpas, también lo sabía el propio Vance, se sabía de antemano que no iban a llegar a ningún lado. Como ya comentábamos el domingo
con Ezequiel, que no iban a ningún lado, que era una pérdida de tiempo. O si se ve, bueno, o visto de otra manera, una forma de ganar tiempo para Trump para que llegaran las tropas terrestres que tienen que llegar, y no solo terrestres, también marítimas, etcétera. Recordemos la última jugada y cómo están las cosas. O la penúltima, pues ya digo, Trump puede estar publicando ahora mismo un post o cualquier cosa, porque este hombre no para. Entonces es imposible decir cuál es la última. Pero de las penúltimas, y que de alguna manera ya está señalando que la guerra va a continuar y que como mucho, en el mejor de los casos, se agotarán estas 2 semanas de tregua, y gracias. Lo más probable es que ni eso. Sí, efectivamente. Aquí Arachi, que ha demostrado tener una habilidad diplomática espléndida en todos los aspectos y en sus declaraciones, pues diciendo que no ve ningún sentido negociar con unos norteamericanos que, fijaros, hicieron 2 cosas. Bueno, hicieron muchas. Mientras estaban negociando, una cosa que hacen muy típica, que es que cuando tienen casi todos los puntos acordados, van y cambian completamente el discurso y hacen lo contrario. Es decir, dicen, no, esto que habíamos acordado ya no lo hemos acordado y ponemos una opción de máximos. Esto lo han hecho ya muchas veces, con lo cual dices, claro, sus interlocutores, en este caso los iraníes, dicen, oiga, pero esto no es serio. Si acordamos un punto, lo hemos acordado. Si acordamos otro, pues también. Que luego tenemos algún punto que queda de diferencias, bueno, pues negociamos sobre este. Pero lo que no puede ser es que ustedes ya, cuando se han acordado un montón de puntos, vengan y dicen, no, hay que revisarlos todos porque ahora me da la gana y hacemos propuestas en todos de máximos. No, esto no es serio. Es una señal más de que no tenían ninguna intención de negociar, nada de verdad. Pero nada, cero patacero. 2, lo que ya comentábamos el domingo, o sea, no se puede negociar con Estados Unidos. Es decir, no tiene el más mínimo sentido porque incluso ni siquiera te guarda las formas durante la negociación. Mientras estaba negociando en Pakistán con los iraníes el sábado pasado, ¿qué estaban haciendo esta panda? Pues esta panda estaba mandando 2 destructores de la clase Rayburg, es decir, con el sistema de defensa antimisiles y demás, al estrecho de Hormuz. Y fueron los propios iraníes los que dijeron, oiga, si ustedes intentan pasar por el estrecho de Hormuz, les vamos a bombardear. De hecho, los propios iraníes han publicado las conversaciones de radio donde les están diciendo a los capitanes de los destructores que o se van o les disparan. Y cuando los otros intentan ahí seguir hablando, y que no, es que no, porque la libertad de navegación, no sé qué, no sé cuántos. Y los iraníes se cansan y dicen, mira, no, tienen ustedes, no me acuerdo cuánto dicen, 30 minutos o algo así, para irse. Si no se van, les vamos a atacar, punto, no hay más. Evidentemente, los 2 destructores se fueron. Pero esto da una idea de la falta de buena fe. O sea, mientras estás negociando, tú estás intentando al mismo tiempo provocar con 2 destructores y que intentan pasar, romper el bloqueo del estrecho de Hormuz, pues intentas desbloquearlos, ahí lo tenemos, es decir, intentas provocar por la vía militar un desbloqueo, una ruptura del estrecho de Hormuz, del pasaje por el estrecho de Hormuz. Pero bueno, ¿qué negocio? O sea, mientras usted está buscando una fórmula para... Aquí está. Esto lo dice en iraní. Bueno, no, ahora está diciendo en inglés, porque si no se enteran los norteamericanos. Y aquí, bueno, vemos cómo está uno de los helicópteros llegando, está aterrizando. Estos llevan helicópteros, estos destructores. Pues eso, que se vayan. Keep a distance more than 10 miles from them because... Efectivamente, como decía, o sea, ¿cómo se puede negociar con alguien que por la espalda, mientras estás negociando, para forzar la negociación y para forzar la situación, te está mandando los buques de 2 destructores para romper el bloqueo del estrecho de Hormuz? Y en última instancia está haciendo, mientras la negociación, lo que se suele llamar en términos militares algo así como tantear o ver o intentar ver cuál es el umbral de tolerancia
de tu enemigo. Es decir, ver hasta dónde puedes llegar. Esto que se hace mucho en la guerra, y es normal, pero en una situación en que estás negociando, en fin, de vergüenza ajena como siempre. Aquí vemos girar, bueno, ya digo, que es que no tiene... Y yo creo que ahí, bueno, a ver, esto es importante porque, digamos, simplificándolo mucho, hay un sector, el sector más político, que lo encabezaría el presidente de la República Islámica de Irán, es el que más dado estaría, en principio, digo, también depende de quién, pero bueno, a las negociaciones, mientras que la Guardia Revolucionaria, que es la que controla ahora mismo el poder, es la parte que estaría menos dada a negociar nada con los norteamericanos. Como decíamos, en última instancia, todo esto no sirve para nada, porque quien decide, quien manda, no es el señor Trump, es el señor Netanyahu. Es el señor Netanyahu el que rompió el principio de negociación y de tregua atacando el Líbano, pero vamos, horas después de que se anunciara esto, y ese señor, el señor Netanyahu, quien ha seguido atacando el Líbano sin parar, y ese señor Netanyahu el que ha obligado a los norteamericanos a seguir con la guerra. ¿Por qué? Porque aunque Trump quisiera salirse del desastre que ha generado el mismo, pues no puede hacerlo porque es un rehén del señor Netanyahu. Ya está. Y quien manda aquí es Netanyahu. Luego habrá guerra mientras Netanyahu quiera. Y esto, como lo comentábamos, es importante, porque ahí estamos viendo la cantidad de aviones norteamericanos que están yendo hacia Oriente Medio y volviendo, aviones de carga. Y lo que decíamos también, es decir, lo que Trump ahora va a hacer es escalar. Esto del bloqueo es una tontería. Quiero decir, en principio, si ya está bloqueado el estrecho de Hormuz, ¿qué vas a bloquear? Sí, el bloqueo del bloqueo, ¿no? Que como decía uno, por ahí un chiste que hacían, dice, una doble ¿cómo se llama esto? En un meme y tal, una doble negación es una afirmación, ¿no? El bloqueo, el desbloqueo del bloqueo es el desbloqueo, ¿no? Pero, en fin, bromas aparte, a ver, el bloqueo no es nada. Es decir, el estrecho de Hormuz ya está cerrado. Lo único que puedes hacer es intentar abordar los petroleros o los buques iraníes, en cuyo caso lo que vas a generar es un problema petrolero de más magnitud que has intentado evitar a nivel mundial. Dos, en lo que abordar los petroleros que más o menos están pasando, tampoco muchos, pero bueno, pues, indios, pakistaníes, chinos. De hecho, ha pasado un petrolero chino hoy y parece que iba otro también a pasar. Pero claro, yo no me imagino, aunque Trump todo es esperable, yo no me imagino a los norteamericanos haciendo la estupidez de abordar un petrolero de bandera china. Es decir, esto nos pondría al borde de un desastre medio mayúsculo. Ahí estamos viendo una lancha iraní. Y estas quieren muchas, es decir, que estas lanchas rápidas iraníes, que algunas de ellas llevan incluso misiles, que les permiten poder atacar barcos sin mayor problema y que son muy difíciles de acabar con ellas, ¿no? O sea, lo que la tengas ahí enfrente, como esta que vemos. Estas lanchas rápidas además tienen muchas, cientos, y bueno, estos no forman parte de la flota que sí, digamos, la flota en términos generales de barcos de guerra, digamos, más o menos tradicionales, que esa sí que ha sido hundida casi todos sus barcos. Pero esa flota no iba a ningún lado. Es decir, no podía competir con la flota norteamericana, ni con sus capacidades, ni con la aviación norteamericana. Esa flota se destruyó con relativa rapidez, igual que la aviación iraní, pues ha sido destruida o, y esto es importante, ha sido almacenada en zonas donde se puede ser destruida. De hecho, estos días hemos visto, por ejemplo, volar nuevamente Mi-28 rusos, de los que fueron transferidos a Irán, lo que quiere decir
que buena parte del armamento aéreo, bueno, simplemente lo han escondido para que no se lo destruyan, porque no tiene sentido sacarlo a que te lo derriben. Pero bueno, esto en principio, como decía, ahí lo vemos. Ahí vemos un helicóptero que está pasando y ahí viene otro. Ahí vemos los dos helicópteros Mi-28. Luego esto demuestra que siguen teniendo armas. Lo que pasa es que, obviamente, bueno, son tontos los iraníes, no van a lanzarlas para que se los derriben. Y bueno, las dejamos ahí para la posguerra o para el momento que tengamos mayores capacidades aéreas y podamos hacerlo frente a los norteamericanos y a los israelíes. Bueno, como decía, es importante señalar que la guerra no va a acabar, va a escalar. Y de hecho lo que está haciendo Trump, como veíamos antes, con el trasiego de aviones de carga C-17 norteamericanos, mandando armamento y demás, es que uno de los el portaaviones que va a reemplazar en teoría el Gerald Ford, que el Gerald Ford es un desastre, es decir, pues ya sabéis lo que le pasó de todo, los retretes, el pequeño incendio que por poco hace que arda entero el portaaviones, pero en fin, estas cosas estas minucias que les pasan a los portaaviones norteamericanos. Bueno, pues el Gerald Ford está en reparaciones y tal, yo no creo que esté muy utilizable, sinceramente está en el Mediterráneo ahora mismo, creo que está en un puerto italiano. No da para mucho. En principio, había salido ya el portaaviones, el George Bush. El George Bush, con su flota, iba a pasar por el estrecho de Gibraltar e ir por el Mediterráneo, pasarle el canal de Suez y por el Mar Rojo a atravesar el estrecho de Maldev, pero como ya se presume que el estrecho de Bab el-Mandeb va a quedar cerrado por los Houthis en Yemen, como ya pasó anteriormente, y que eso desbloquearlo es muy difícil. ¿Qué es lo que ha hecho el George Bush? Pues el George Bush, para evitarse estos líos, ahora mismo está camino de circunnavegar África, o empezando la circunnavegación de África, que evidentemente es un recorrido muchísimo más largo y mínimo tardará 2 semanas en llegar al Índico y posicionarse en más o menos donde está pues la isla de García y por ahí. Este pepino que vemos aquí, suponiendo que sea un pepino, pues como decía, tremendo. Yo pues, me parece otra cosa, pero no quiero decirlo. Pero bueno, pues como decía, esto es alguna parte o componente del portaaviones. Pues el Bush con su el grupo aeronaval va camino del Índico. Todavía no ha salido otro grupo, en este caso de asalto, otro grupo de marines con buques de asalto anfibio que tiene que salir. Y aún así tendrá que llevar más tropas. Sabemos que ha habido movilizaciones de una parte de la 82 división aerotransportada, pero lo normal es que si quieren mandar una cantidad grande, suficientemente grande de fuerzas de tierra, tengan que hacerlo por barco. Es decir, hacerlo por avión, pues puedes mandar una brigada, puedes mandar 2 brigadas si quieres, pero si empiezan a mandar varias divisiones, tardarían un montón. En cualquier caso, esto significa que, salvo operaciones minúsculas terrestres, como la del famoso rescate del aviador Ryan, que vimos hace 2 domingos, hace dos fines de semana, que fue un desastre, pues salvo cosas así, un tanto rocambolescas, pues que lo que requieren son fuerzas de operaciones especiales, no vamos a ver nada, ninguna operación de alcance, hasta por lo menos, yo creo que mediados de mayo. Porque es que no da tiempo. Desde luego, en abril, para nada. Es decir, sí, con ese pepino sí, efectivamente. Me ponen aquí, se abren los estrechos. Se abre el estrecho de Trump, sí. Bueno, sabéis que en un momento, haciendo una supuesta broma, Trump dijo, no, esto lo que estrecho de Hormuz, no, lo vamos a rebautizar el estrecho de Trump. Y tal. Bueno, pues de ahí viene la broma de nuestro amigo José María Torres. Pues eso,
el pepino de Trump, se le podría llamar perfectamente. Bueno, pues lo que decía, que se me va aquí el santo al cielo. Lo que tenemos ahora es eso, un impasse relativo en el lado que una de las cuestiones fundamentales que luego Trump ha dicho y ha ratificado que no estaba dispuesto a aceptar, pero esto ya lo sabíamos, porque no va a aceptar algo que los israelíes no estén dispuestos a que acepte, pues bueno, era una tregua en todos los frentes, incluido el frente del Líbano. Como como Netanyahu no aceptaba esto, pues la guerra en el Líbano continuó, va a continuar, y por lo tanto pues no hay acuerdo posible de ningún tipo. Olvidémonos de acuerdos negociados. Esto es como cuando hablábamos de Rusia, acordaros, ya hace más de un año, y todo el mundo empezaba, no, es que va a haber acuerdo, que se reúnen en Estambul, no, que se reúnen en Alaska, que ha salido bien, que ha salido mal, que no sé qué. Era todo puro teatro y una manera de ir ganando tiempo. Esto es lo mismo que está haciendo ahora mismo Trump, pero por razones distintas, en un contexto distinto, que es en el caso de la guerra en Irán. Está ganando tiempo para que lleguen tropas terrestres. Puesto que no puede salir de la guerra, lo que va a hacer es escalarla, hacerla más grande. De ahí la preocupación y que sigan interviniendo los propios pakistaníes que organizaron la reunión, la cumbre en Islamabad, los propios pakistaníes, los turcos y los egipcios sigan moviendo fichas como locos. ¿Por qué? Porque saben perfectamente que Netanyahu quiere expandir la guerra, quiere que la guerra alcance a más lugares, quiere que la guerra afecte a Turquía. De hecho, el intercambio de declaraciones entre, por ejemplo, el ministro de Defensa israelí y el propio Erdogan y varios de sus ministros poniéndose verdes, y entre otras cosas porque los israelíes ya han dicho que el siguiente en la lista después de que se carguen a Irán va a ser Turquía. Entonces, claro, bueno, pues ya saben a lo que van. Y sobre todo por la rivalidad que tienen en Siria. Bueno, pues tanto turcos como israelíes, perdón, bueno, turcos como pakistaníes y egipcios saben que esa expansión de la guerra les va a afectar a ellos, con las consecuencias tremendas que supone que afecte a un país como Egipto, que tiene unos 120, 130 millones, es decir, de habitantes, que afecte a Turquía. Aquí tenemos a Erdogan amenazando a Israel con una acción militar, aquí, que lo leo. Erdogan amenaza a Israel con una acción militar. Un diputado lo califica de dictador con delirios de grandeza. Pues así andan, poniéndose verdes por el momento a nivel de post. Pero vamos, aquí. Pues la cuestión es, Egipto no quiere verse arrastrada, y Egipto, no olvidemos que forma parte de lo que podríamos llamar la alianza sunita. ¿Quiénes son la alianza sunita actualmente? Hay varios, pero los principales, Egipto, que no olvidemos está subsidiado por Arabia Saudí, es decir, que depende del dinero que les da todos los meses Arabia Saudí para sostener su economía. Pakistán, que tiene un acuerdo militar firmado hace relativamente poco con los pakistaníes. Los saudíes con los pakistaníes están viendo que se vean, bueno, los saudíes están envueltos en la guerra, pero los pakistaníes se pueden ver envueltos, y esto sería un desastre para ellos, y además es una potencia nuclear en ese eje con los saudíes, en donde ya hemos visto que han estado llegando, por ejemplo, aviones militares pakistaníes a Arabia Saudí. Y luego la novedad es que en este eje sunita esté Turquía, ¿no? Porque, bueno, como uno de los próximos afectados por los delirios de grandeza de Netanyahu, pues como uno de los próximos afectados, como digo, aunque él son los hermanos musulmanes, históricamente han estado con Qatar, Hamas, etcétera, pero en este caso, este tipo de pequeñas diferencias se olvidan
y lo visto, se han aliado con saudíes, pakistaníes, egipcios. Estos ahora mismo lo que quieren es que la guerra acabe lo más, vamos, rápidamente. Están en contra de la coalición abrámica de Israel, es decir, en la cual está Estados Unidos, está, claro, Israel y está Emiratos Árabes Unidos. De hecho, ahora mismo, aunque esté un poco tapado por Emiratos Árabes Unidos, vamos, primero por la guerra, el enfrentamiento entre Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí es brutal. Es decir, recordemos que antes del inicio de esta parte de la guerra, estaban a tortas en África, en Somalilandia, en Somalia, en Yemen, es decir, a torta limpia. Y eso va a continuar, ¿eh? Aunque ahora ya digo, esté tapado por el conflicto actual, la rivalidad y el enfrentamiento es enorme, hasta el punto de que se dice que los saudíes, como los turcos, digamos, de manera no oficial, sí que habían enviado mensajeros o delegaciones a Pakistán para que estuvieran de alguna manera influyendo o coordinándose, haciendo propuestas, lo que fuera, con los pakistaníes y en cierto sentido con los iraníes, presionando a los norteamericanos, etc. Bueno, los que no fueron invitados, entre comillas, en este segundo plano, fueron los emiratíes, que estaban enfadadísimos con los pakistaníes y con todos en general, porque se ven cada vez más excluidos, más acorralados en el mundo de las monarquías del Golfo y en general, por su alianza estratégica con Israel. Ojo, esto le puede llevar perfectamente a los emiratíes a cometer errores y acabar provocando a los iraníes, haciendo que los iraníes intervengan ya de manera masiva contra Emiratos Árabes y a partir de ahí incluso podríamos ver la desaparición del Estado actual de los Emiratos Árabes Unidos tal y como lo conocemos. Por eso digo, cuidado con este tema, porque la cosa es grave. Quería daros unas pocas cifras para que veáis, que lo tengo por aquí, tengo que leer porque si no, no me acuerdo. ¿Cómo está el patio de los norteamericanos? ¿Os acordáis que uno de los principales problemas de los norteamericanos en esta guerra es, y esto afecta a la OTAN directamente, porque no lo olvidemos, su principal componente es Estados Unidos, los demás son un poco de relleno, bueno, un poco bastante de relleno, pues fijaros cómo está la situación, por ejemplo, de las municiones, que es una de las razones también por las que quiere ganar tiempo Trump, porque no tiene municiones. Especialmente dos tipos de municiones. Las de municiones defensivas de tipo Patriot, es decir, de misiles antiaéreos, digamos, y luego también de misiles aire-tierra de largo alcance y de precisión. Esto se le está acabando. Y os doy unos datos que tengo por aquí sobre la fragilidad del componente armamentístico. Según un informe publicado por la Royal United Service Institute, RUSI, en sus siglas, del 24 de marzo, durante los primeros 16 días de la guerra se utilizaron 11.294 municiones, con un coste directo solo de las municiones, no estamos hablando de la logística, el despliegue de aviones, su mantenimiento, no. Municiones, es decir, misiles, para que nos entendamos. Como decía, con un coste, esas 11.000 que se gastaron, con un coste directo de 26.000 millones de dólares. Solo en municiones. En los primeros 16 días de guerra. Está siendo una ruina para Trump. Y esto es importante. La sustitución, es decir, el reemplazar toda esta munición gastada, podía alcanzar más de los 50.000 millones de dólares. Pero ¿qué hay más? Tan solo en las primeras 96 horas
de la guerra, las fuerzas de la coalición, israelíes y norteamericanos, gastaron 5.197 municiones de 35 categorías diferentes. Es una cosa espectacular. Los sistemas de defensa aérea son de los más afectados. Las baterías estadounidenses y del Golfo Pérsico, que también son de origen estadounidense, dispararon 943 misiles interceptores Patriot en tan solo 4 días. Que no hay. Ese es uno de los grandes problemas. Y por lo que va a perder, y una de las razones por las que los norteamericanos y los israelíes van a perder la guerra. Pero fijaros en más datos. Dispararon, como decía, 943 misiles interceptores Patriot en solo 4 días, lo que equivale aproximadamente a 18 meses de producción. Claro, es que esto es tremendo, producción a destajo, ¿eh? Los famosos sistemas Tajat, los exoatmosféricos, los que tienen más alcance, también norteamericanos, dice, siguieron una trayectoria similar, con 145 misiles disparados, consumiendo más de 1/3 de las reservas. Pues estos tienen menos, son más caros y más complejos desde el punto de vista tecnológico. Dice, por parte israelí, la presión fue aún mayor. Las reservas de interceptores Arrow se redujeron a menos de la mitad en el mismo periodo. Ya no debe quedar ni uno. Reconstruir ese arsenal podría llevar casi 32 meses. 32. Pero es que las cifras siguen. El coste de esos primeros 4 días, el coste de la guerra de 4 días, osciló entre los 10.000 y los 16.000 millones de dólares. Cifra que ascendió a 20.000 millones si se tienen en cuenta las pérdidas de aeronaves y sistemas. Seguimos con algún dato más. Los sistemas ofensivos siguieron el mismo patrón. En su fase inicial se dispararon 225 misiles ATAMAX, ACMS, yo lo pronuncio fatal, IPRSM, que son sistemas clave diseñados para ataques de precisión en profundidad, de largo alcance. Paralelamente se lanzaron más de 500 misiles de cruceros Tomahawk durante 16 días. Ahora mismo las estimaciones es que ya se han lanzado más de 800 y pico misiles Tomahawk. Esto es un desastre, no tienen. Reabastecerse tan solo de misiles Tomahawk podría llevar hasta 53 meses, lo que equivale a más de 4 años de producción ininterrumpida. En la práctica esto significa que Estados Unidos no puede replicar el mismo nivel de bombardeo sostenido en ningún enfrentamiento a corto plazo. Es decir, que la gran potencia de la OTAN no, de ahí que esté buscando Trump este tipo de parones, digamos, de medio treguas y de alargar el tiempo, porque necesita tiempo, como loco. Desde el punto de vista de las capacidades militares norteamericanas, si es que no tiene. De hecho, está buscando, por eso se ha traído, se estaba trayendo los Tajat de Corea del Sur y ahora mismo les estará quitando los Patriots a Zelensky de las manos, directamente, los pocos que le quedan, porque no tienen. Pero fijaros el desastre. Los misiles HASAM-ER, misiles aire-tierra de precisión, que son otra de las joyas de la corona de los norteamericanos, cada uno con un costo superior a $1 millón, cada misil, no está mal, también se han utilizado en grandes cantidades contra los iraníes. Y sus ciclos de producción dependen de componentes electrónicos avanzados que ya están bajo presión, porque no se están pudiendo fabricar, y muchos de ellos los fabrican los chinos. Ya encima es para reírse. Los misiles antirradiación HARM también se desplegaron masivamente y también las reservas están en una situación crítica. Otro detalle, el uso de 8 bombas GBU-57, las famosas bombas antibúnker, estas de penetración con las que supuestamente se había cargado el programa nuclear civil iraní Trump, las primeras 96 horas,
son casi una cuarta parte del inventario disponible. Es decir, lo que estamos viendo es, y ya digo, aquí tengo más datos, pero para no abrumar o cansar, es que, bueno, solo doy uno más. Bueno, es que esto no me resisto a darlo. Según datos de seguimiento basados en informes del Pentágono al Congreso, el gasto bélico de Estados Unidos en estos aproximadamente 40 días superó los 45.000 millones de dólares en poco más de un mes. Los costes diarios llegaron a alcanzar los 1.000 millones de dólares. O sea que aquí más o menos ya a partir de ahora, teniendo este dato, 40 días, 45.000 y a 1.000 millones por día, pues ya podéis ir haciendo las cuentas según vaya pasando los días, ¿no? Ya vais sumando 1.000 y a otra cosa. Es un desastre. Es decir, pero es que encima, como digo, dependen de los chinos, que es el colmo ya del disparate. O sea, el gran y poderoso ejército norteamericano depende de los chinos. No solo en componentes ya fabricados, sino, como no, en materiales estratégicos o críticos. Las tierras raras. Pues bien, para que os hagáis una idea, todas las municiones de este tipo, como los misiles de los que hemos estado hablando, requiere un misil prototipo 92 toneladas de cobre. No, perdón, la totalidad de las municiones de los primeros 4 días. Me estaba equivocando. La totalidad de los 2 misiles, tanto de defensa como de ataque, que se gastaron en los primeros días, requiere 94 toneladas de cobre, 137 kilogramos de neodimio, 18 kilogramos de galio, 37 kilogramos de tantalio, 7 kilogramos de disprosio y 600 toneladas de perclorato de amonio, un componente fundamental para los combustibles de cohetes y de misiles de combustible sólido. Es decir, que dependen de China. Y aquí, para que os hagáis una idea, China controla el 98% de la producción de galio y el 90% del procesamiento de neodimio y el 99% de disprosio que acabamos de mencionar. Es un gigante con piel de barro en Estados Unidos. Por eso la OTAN está muerta. Está muerta en su parte europea, aunque quieran resucitarla von der Leyen y compañía ya dentro de la Unión Europea. Y está muerta porque el pilar, lo que sostiene la OTAN, ya no es lo que era. Ya no tiene capacidad. Se está agotando en Irán. Por eso, hay más razones, por eso Trump está diciendo y repitiendo la matraca de que no, es que no me han ayudado los aliados de la OTAN, yo les pedí que me ayudaran, pero no han querido venir y tal. Bueno, han querido ir porque si no se les hunden los barcos. Es decir, o se hunden solos, porque no están para muchos trotes. Pero claro, es decir, esto lo utiliza tan hábilmente con lo que no, les pedí que vinieran, pero no quieren venir, ahora se van a enterar, pues me salgo de la OTAN. Porque se va a salir de la OTAN, porque no le sirve para nada. La OTAN está muerta. La OTAN no sirve para nada. La OTAN murió. Lo que han hecho ahora es rematarla. La OTAN murió o empezó a agonizar ni siquiera en este siglo. En el siglo pasado. En 1990 y... Bueno, ¿cuándo empezó la guerra de Kosovo? ¿No? Creo que los 27 por ahí. No me hagáis mucho caso, pero por ahí. Más o menos. Con la guerra de Kosovo. En la guerra de Kosovo, por primera vez, los norteamericanos llevan a la OTAN y se dan cuenta de que la OTAN, es decir, sus aliados europeos, no sirven para nada. Son un problema, son una rémora, son un lastre. No facilita las operaciones, no suma, resta. Las complica. Por diferencias en los sistemas de armas, por diferencias en las reglas de combate, por mil y un diferencias. A partir de ahí, los norteamericanos ya no quieren saber nada de la OTAN. Y esto a mí me lo han contado militares de la OTAN. Pero me lo contaban hablándome de cosas que sucedieron en la primera mitad de este... No, ya la primera mitad. En la primera década de este siglo. Que los trataban ya como si fueran... nada, como si fueran don nadies a los militares de la OTAN cuando estaban en Estados Unidos.
Bueno, ¿y por qué esto? Pues porque ya sabían los norteamericanos que esto no iba a ningún lado. El segundo paso de la muerte de la OTAN se da con los atentados del 11 de septiembre, cuando los aliados europeos quieren invocar el artículo 5, que es el artículo que lleva a cualquier, vamos, ante el ataque a un miembro de la OTAN, los demás tienen la obligación de ayudarles, incluido militarmente, y si ellos quieren, ir a la guerra con ellos. Bueno, pues Estados Unidos le dice que no lo invoquen porque lo van a rechazar. ¿Y esto? Pues porque tienen la experiencia de Kosovo. Y la experiencia de Kosovo es lamentable. Luego saben que para lo que quieren hacer en Afganistán no solo no es necesario, sino que es un problema. Si tienen que estar de niñeras de los europeos, van a pasar más tiempo de niñeras para que no les pase nada a los soldados europeos porque no pueden permitirse traer ataúdes a casa, porque eso políticamente acaba con cualquier gobierno europeo, y entonces, pues bueno, pues tienen que estar diciéndoles que no. El tercero, la guerra de Afganistán, 20 años con la ISAF, con la OTAN allí metida, toda la OTAN, canadienses, norteamericanos, todos los europeos, allí, incapaces de ganar a los talibanes durante 20 años. ¿Pero de qué sirve la OTAN? Que es una organización militar, no es una ONG, no es una organización económica, no, es militar. Por eso Trump quiere deshacerse de la OTAN, y con toda la razón del mundo. En esto sí que lo tiene, porque es disfuncional, ya no sirve para nada. Y desde el punto de vista norteamericano, le es mucho más conveniente las relaciones bilaterales con sus vasallos europeos que tener una organización que no le sirve para nada y que le puede traer problemas. No, para conseguir lo que ya ha conseguido, como que los europeos gasten más en armamento, no le hace falta a la OTAN. Para eso ya lo hace o vía bilateral, a través, presionando a cada uno de los países europeos, o para eso también tiene la Unión Europea. Para ponernos aranceles, ya tiene la Unión Europea. Para que vaya von der Leyen allí y diga, sí, lo que haga falta. El armamento se lo vende directamente a los... No le vendes armamento a la OTAN. Esto no... A ver, la OTAN sí que tiene algo de armamento, poquito, muy poquito, pero como organización. Pero no. Es decir, no le vendes armamento a la OTAN. Le vendes armamento a los países miembros de la OTAN. Pero para eso no hace falta tener la OTAN. Si ya se lo vendes directamente. Es decir, que la OTAN ya no sirve para nada. Y desde el punto de vista militar, que no olvidemos, es una organización militar, ha demostrado su incompetencia y su inutilidad. Es decir, que es un instrumento que ya no sirve para nada. Con lo cual la OTAN está muerta. Es decir, puede que la estructura como tal, es decir, la institución, todavía tenga un cierto recorrido. Pero vamos, como club de debate. Es decir, que no van a disolverla mañana, a lo mejor, vale, de acuerdo, pero que ya en la práctica está muerta. Bueno, pues es como yo siempre digo, bueno, es un zombie que no se ha enterado que está muerto. Entonces, por eso sigue siendo un zombie. Hasta que ya se da cuenta de que está muerto y dice, ¡ay, estoy muerto! Pues nada, y se muere, claro. Pues eso, es decir, la OTAN está acabada y está muerta. Olvidémonos de la OTAN en ese sentido. No es operativa, no tiene capacidades militares reales. No la tiene Estados Unidos, como os acabo de contar, la va a tener el resto, los países europeos. Y encima, la coordinación es penosa entre ellos. Aparte de las diferencias internas, etcétera, porque no siempre coinciden los objetivos, procedimientos, etcétera. Bueno, no, la OTAN no tiene ningún futuro. Es decir, por eso que está muerta. Lo que está haciendo ahora Trump, pues es simplemente aprovechar la situación para forzar esa muerte de la OTAN ya definitiva. Porque si ya se sale Trump de la OTAN, pues imaginaros, pues bueno, lo que quede, si quieren retomar los europeos, pues ya será otra cosa. Será una OTAN europea, pero bueno, será de hecho ni siquiera la OTAN, será como os contaba al principio, la Unión Europea remilitarizada o militarizada, que es en lo que están ahora, pero ya sin Estados Unidos. Estados Unidos bastantes problemas tiene como para seguir aquí haciendo de niñera y bueno, de una serie de países que lo único que hacen es presentarle problemas. Igual pasa con las bases, ¿eh? Las bases no olvidemos que no son bases, pueden ser, o sea, son bases OTAN, hay algunas que son bases OTAN, pero la mayoría son bases norteamericanas en territorio de países OTAN. Para eso no hace falta la OTAN. Es decir,
Si Estados Unidos quiere tener bases en Europa, la va a tener. Va a forzar la mano. De hecho, Estados Unidos quiere irse de Europa. Porque aquí, ¿qué hace aquí? ¿Qué va a haber? ¿Va a mandar las tropas contra los rusos? Vamos, eso no se le ocurre ni a Trump en su momento más chiflados. No, él sabe que sus conflictos están en otro lado, están en Oriente Medio, y que en última instancia su conflicto de verdad, el decisivo, el que va a ser el clave para determinar el futuro de la humanidad, no está ni en Irán, ni está mucho menos en Europa con el tema de Ucrania, es contra los chinos. Luego tiene que sacar sus tropas de Europa y empezar a resituarlas en sus aliados chinos, que están siendo brutalmente perjudicados ahora mismo con el tema del cierre del estrecho de Hormuz. Japoneses están ahora mismo desquiciados, sin gasolina. Es la segunda vez que ya los japoneses han liberado sus reservas de petróleo por unos 20 días. Antes lo hicieron por 15, si mal lo recuerdo. Es decir, están desesperados, porque Japón no tiene vamos, nada. Solo tiene centrales nucleares. Y, hombre, pues, los aviones con energía eléctrica, como que no. Por poner un ejemplo, otro Corea del Sur, otro Taiwán. ¿Por qué el acercamiento que acabamos de ver de la líder del Kuomintang, del partido de la oposición, favorable a que solo haya una sola China? Otra cosa es el tipo de China que quieren que haya. Esto es otra cosa distinta. Pero bueno, que reconocen que solo hay una China. Se ha ido a ver a Xi Jinping, han acordado un montón de cosas y ayudas y no sé qué. Porque Taiwán ahora las está pasando canutas con el tema del estrecho de Hormuz. Lo que está aprovechando el Kuomintang y el gobierno chino para acercar posturas y bajo el manto de ayudas, acuerdos, restablecimiento de vuelos, etcétera, acercar las posiciones entre China y Taiwán. Vamos, clarísimo. Filipinas, otro país aliado de Estados Unidos, que con el cierre del estrecho de Hormuz están ahora mismo en cuadro, es decir, pero con racionamientos y cortes de energía brutales. Ojo, los europeos, que aquí estamos diciendo, bueno, esto por el momento pues no nos afecta demasiado y tal, sí, sube el precio del petróleo y sube la gasolina y estas cosas, pero bueno, ojo, en Irlanda, no sé cómo habrán finalizado, pero este fin de semana, la semana pasada, había unas protestas enormes de agricultores y transportistas, fundamentalmente, por el tema de la subida del diésel y demás, cortando carreteras y tal, que el propio, ¿cómo serán? O cómo serían, es decir, que el propio gobierno irlandés había amenazado incluso con mandar al ejército. Claro, porque toda la industria agrícola, que va con unos márgenes muy justos, el transporte igual, tiene subidas espectaculares del diésel, de la gasolina, en el caso de la aviación, del queroseno, etcétera. Y es insostenible. No se puede sostener. Ya no estamos hablando de los coches privados, que bueno, que es un desastre también por el tema del transporte, porque buena parte del transporte para ir a trabajar, para un montón de cosas, se hacen en vehículos privados, pero bueno, dentro de lo malo, que sepáis que esto, aunque todavía no le están dando mucha publicidad, me están esperando a que el desastre se materialice, y cuando se materialice sacarán las medidas. Es que la Unión Europea ya está viendo qué cosas o en qué cosas va a producir recortes y qué cosas va a haber incluso racionamiento. Porque no hay para todos ahora mismo. Con el cierre del estrecho de Hormuz se ha perdido entre un 13 y un 20 de los combustibles fósiles. Depende gas, si es petróleo, depende además dentro del petróleo qué tipo de productos refinados. O sea, se ha perdido mucho más de diésel, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el petróleo del Golfo Pérsico es un petróleo que produce mucho diésel. Estamos en esas, es decir, esto no es sustituible. De ahí que esté sin saber qué hacer, con la cuadratura del círculo, como comentábamos antes. Y eso, podéis poner en la lista ya de funciones la esquela de la OTAN,
que la OTAN ya está, ya digo, no es que esté muerta, que ya estaba muerta. La OTAN ya está finiquitada, es decir, está requete muerta, está rematadamente muerta. Aunque la institución, es decir, pueda permanecer como tal, pero es que está vacía de contenido. No tiene ejércitos, ni siquiera el norteamericano es capaz de sostener la OTAN y hacer operaciones OTAN de verdad, no operaciones OTAN en las que yo me pongo el cartel de la OTAN y voy solo. Pues esto es lo que hay. No sé cómo voy de tiempo. Como siempre, un desastre. Me he enrollado como las persianas. Santiago, ¿tú qué controlas? ¿Vamos bien de tiempo? ¿Vamos mal? ¿Hay tiempo para alguna pregunta? En el supuesto que la haya. Y si no, me mandas a la porra. Mientras tanto, mientras decides, yo voy contando 3 cosas. No, 4. 1. Ya sabéis, nuestro canal hermano, Guerras y Geopolítica. Hablar. Dice, llevamos 1 hora de preguntas. Dice Santiago. Que me enrollo. Ya sabéis, el canal de Guerras y Geopolítica. Constante información. Yo no doy abasto, porque me están sacando noticias y noticias y noticias, y para haceros una idea general es lo mejor, porque son noticias además breves que te hacen una idea de lo que está pasando en el mundo en diferentes ámbitos, especialmente la guerra de Irán. Segunda cuestión. Como digo yo siempre, compartir. Bueno, likes, fundamental. Que el algoritmo nos persigue. Compartir con vuestros amigos y con vuestros enemigos. Fundamentalmente con los enemigos, que se enfadan más y comparten más y la montan. Y luego escribir cosas, este calvo pesado y tal. Aquí viene una pregunta. Mientras yo estaba diciendo esto, dice joder, que es Andrés, supongo, y luego una Z y una E, J696. Es que es todo muy difícil de pronunciar, por lo menos para mí, que ya estoy un poco gaga. Y te tengo una pregunta. ¿Cómo arreglarías el tema actual sin llegar a una guerra total? Buena pregunta. Pues no lo sé. Es decir, claro. Hombre, yo me puedo equivocar, ¿eh? Yo hay una cosa que sí tengo clara, ¿eh? Yo no sé si esto arreglaría algo o no. Pero los iraníes nos están dando una lección a todos, empezando por Rusia. Pero también pasando o siguiendo, continuando por China. No se puede negociar con los norteamericanos. Y si se negocia, tiene que ser desde una postura de fuerza, como están haciendo los iraníes. Y sin concesiones. No hay nada que negociar. Esto tienen que tenerlo claro. Porque las negociaciones son utilizadas, como se está viendo, para los objetivos y los fines de los propios norteamericanos, o de los israelíes, o de los europeos, en el caso de Ucrania. No hay nada que negociar. Con el imperio no hay nada que negociar, solo hay que derrotarle. ¿Esto significa entrar directamente a una guerra contra el imperio? No, esto es que nos lleva a una guerra nuclear. No, hay muchas maneras de poder fastidiar a los norteamericanos, debilitarlos, por ejemplo, con el tema de la guerra económica y los componentes chinos de los que hemos hablado, que son fundamentales para su sistema de armamento. Bueno, pues hay muchas maneras de debilitarlos sin entrar en una guerra, pero no hay nada que negociar con ellos. Nada. Dicen, a ver, espérate, como estoy gato, tengo que emplearlo. Dicen Amalia Menauri 2142. Fernando, ¿puede España salirse de la OTAN o está atada aunque no quiera? Pues, ¿puede salirse? No. Pues, a ver, si la OTAN está muerta, ya da un poco igual. De hecho, una de las cosas que estaba diciendo Trump y sus diferentes, no sé si era el secretario de guerra o el de Estado y tal, pero estaban diciendo de que no, a lo mejor lo que hacemos es cerrar una de las bases. Y decía, hombre, pues encantado de la vida. Yo creo que ya era igual. Ahora mismo la OTAN ya no tiene poder real y aquí la cuestión sería más, en el caso de España, las relaciones bilaterales con Estados Unidos, que sacaran esas 2 bases que tienen en España. Eso también tiene otras consecuencias derivadas, que es el tema de Marruecos, donde están montando unas grandes bases y todo lo que tiene que ver con Marruecos pues nos afecta. Pero bueno. Gracias, profesor Fe. Yo no, profesor, nada. Es decir, enteradillo, que se suele decir. Enteradillo un poco de qué van estas cosas. Pues nada,
Nos vemos el miércoles, o sea, mañana. Estoy fatal de la cabeza, no sé si os dais cuenta, pero estoy fatal. Nos vemos el miércoles mañana con Ezequiel y contando más cosas. Y bueno, ya sabéis que Trump todos los días regurgita cosas por ahí por su boca y vamos, el día que no sea noticia será noticia. Es decir, el día que Trump no es noticia por decir algo en su red social, será noticia. Trump no ha hecho ninguna declaración en su red social. Se ha muerto, le ha pasado algo. En fin. Pues nada, me despido y nos vemos. Nos vemos mañana a las 21 con Ezequiel. Venga, hasta luego. Chao.